Amén. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Me acompaña por favor a Proverbios 18. Proverbios 18. Ya estamos ahí. Versículo 13 dice: al que responde sin haber escuchado la palabra, le es fatuidad y oprobio. Repetimos, el que responde sin haber escuchado la palabra, le es fatuidad y oprobio. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría o la sabiduría que debemos de tener usted y yo al escuchar y también al hablar, ¿por qué no? Pero un poquito más enfocado al escuchar. Muchas veces he hablado en este lugar acerca de la palabra, ¿verdad? Si a veces no sabemos usar bien la palabra y herimos a las personas, pero también la Biblia nos enseña que debemos saber también ser buenos escuchas. Debemos también ser buenos escuchas. El acto de hablar es extraordinariamente fácil una vez que la adquirimos cuando niños, ¿no? Pero el hecho de que sea fácil hablar no quiere decir que lo hagamos de la mejor manera. Los proverbios nos ofrecen principios básicos para ayudarnos a evaluar el valor de lo que decimos, de nuestras palabras, de cómo nos expresamos. Ya que con frecuencia, y a veces, muchas veces, sin pensar, solemos lastimar a las personas, solemos confundir cuando hablamos, o también ocasionar problemas, incluso a veces sin tener la intención de hacerlo, lo hacemos, ¿verdad? Cuando hablamos. Eso es fácil cuando hablamos, pero también cuando no escuchamos, también podemos lastimar de la misma manera. Podemos confundir, a lo mejor no a la otra persona, sino a nosotros, porque no estamos escuchando. Podemos ocasionar problemas al no escuchar, al no poner atención, al responder sin escuchar. Y cuánto más cuando alguien se nos acerca, ¿no?, y nos pide un consejo y nosotros no escuchamos, podemos ocasionar un gran problema a esa persona, porque quizás si no le escuchamos con la atención que debiéramos, pues le vamos a mal aconsejar, ¿verdad? La vida cristiana abarca muchos aspectos de la vida, familiares, espirituales, laborales, del habla, y el escuchar no es una excepción. La Biblia también nos enseña acerca de que usted y yo debemos escuchar y escuchar con atención. El hecho de escuchar con atención también tiene que ver con una vida cristiana, ¿lo cree o no? Claro que sí. También tiene que ver con la vida cristiana. No nada más el hecho de hablar y no decir groserías o no mal aconsejar, sino también el hecho de saber escuchar a las personas. Ya que es una parte muy importante en nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones aquí dentro de la iglesia, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones, no se diga en nuestro matrimonio, los que estamos casados, ¿no? Muchas veces no escuchamos a nuestra esposa o a nuestro esposo. Y eso ocasiona problemas, conflictos, desavenencias. Con nuestros hijos también, ¿no? Creemos perfectamente que lo que ya nos van a decir y no los escuchamos, los tiramos, como decimos muchas veces en lenguaje coloquial, los tiramos de locos. Creemos que lo que ellos van a decir ya lo sabemos, ¿no? Con nuestros amigos también, dentro de la iglesia, repito, y esto causa conflictos, esto causa problemas. Y creo que todos deberíamos de conocer bien
el arte, por así llamarlo, el arte de llevar una conversación. Porque una conversación no es un monólogo, ¿o sí? No, una conversación es cuando uno habla, el otro escucha y viceversa. Porque por medio de la conversación es que se cultivan amistades. Por medio de la conversación es que se hacen relaciones profundas. Por medio de la conversación es como podemos dar a conocer también la palabra de Dios. Por medio de la conversación podemos conquistar a una mujer o a un hombre. Por medio de la conversación se pueden desatar guerras. ¿Cierto o falso? Entonces, una conversación bien llevada, es importante que usted y yo tengamos o aprendamos a tenerla. Y una conversación, repito, no solamente es que el otro me escuche, sino nosotros también debemos escuchar. Porque cuando nos piden un consejo y no ponemos atención, no ponemos atención a las particularidades de las cosas que nos están platicando, pues difícilmente vamos a poder dar un consejo acertado. Cuando no ponemos atención a alguien que nos está hablando, difícilmente podremos quizá profundizar una amistad. E inevitablemente alejaremos a esas personas, tarde o temprano, porque pues nunca me escucha. No, es que con él no se puede platicar, con él no se puede tener una amistad, porque no me escucha. Y otra vez repito, una de las partes importantes de nuestras relaciones interpersonales es la conversación, saber escuchar a la otra persona y no solamente hablar. Y vaya que hoy en día, lamentablemente, cada vez menos existen las conversaciones. Ya cada vez son menos las conversaciones, ya son monólogos. Y debido a las famosas plataformas digitales que hay hoy en día, pues los chats, ¿no? Donde vaya que si también ahí hay mucho malentendido, ¿no? Muchísimo más a veces, porque nos imaginamos el tono con el que nos están escribiendo a nosotros y cuando no, el tono ni siquiera es agresivo a lo mejor. En estos tiempos es lamentable que la mayoría de las personas quiere hablar, pero pocas veces escuchamos. Si les preguntara a ustedes, ¿quiénes de los que estamos aquí sabemos escuchar? Quizá muchos le puedan levantar la mano y decir, yo sé escuchar. Yo sé escuchar. Y a lo mejor sí. A lo mejor tienes ese concepto de ti, a lo mejor no. Pero déjame decirte un estudio, científicos dice que revelan que cuando conversamos con las personas solamente escuchamos con atención cerca del 25% de la conversación. ¿Es mucho o poco? Es poquísimo. Cuando escuchamos solamente ponemos atención al 25% del total de la conversación. Desde que platicamos con alguien 10 minutos, le escuchamos 2 minutos y medio. Y dice que solamente las personas que están muy entrenadas en el arte de la conversación ponen atención en un 60%. Pero sigue siendo poco un 60%, ¿sí o no? Sigue siendo poco, un poquito más de la mitad. Es interesante este estudio. Es muy poco la atención que ponemos a los detalles, o a lo mejor ni a los detalles, simplemente a escuchar a las personas. Proverbios utiliza 2 adjetivos, como acabamos de leer, para describir a las personas que se apresuran a contestar. Una es fatuidad, que es igual a la necedad, y el otro es oprobio, que es igual a vergüenza. Y son palabras de alguna manera, pues términos duros, ¿no?
Son términos duros, pero si entendemos la importancia del saber escuchar, pues entonces deberíamos entender por qué son términos duros. Porque otra vez, muchas veces no ponemos atención al escuchar. Muchas veces no ponemos atención a escuchar a las personas e interrumpimos, y eso revela una falta de empatía, una falta de aprecio por la persona con la que estamos teniendo intercambio de ideas. ¿Sí le ha pasado a usted o no? Que usted está hablando, estamos diciendo algo importante, estamos compartiendo algo importante y la persona nos interrumpe. Ah, fíjate que a mí me pasó esto. Ah, cambiando de tema. ¿Sí le ha pasado o nada más a mí? Sí, ¿verdad? Eso es lo único que denota de la persona que nos está escuchando o de usted que está escuchando, es una falta de respeto. Es decir, lo que tengo que decir yo es más importante que lo que tienes que decir tú. O sea, soy más importante yo. A mí me molesta mucho cuando estoy hablando y alguien me interrumpe. ¿A usted no? Pero me he dado cuenta que yo también hago lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque no sé escuchar. No, muchas veces le he dicho a algunos de mis seres queridos, quizá cuando tengas problemas a lo mejor no soy el mejor conversador. A lo mejor no te voy a dar el mejor consejo, pero lo que sí, y es algo de lo que según yo me jacto, es que te sé escuchar. Pero creo que no. Siendo sincero, creo que no. No sé escuchar. No sé escuchar, porque muchas veces interrumpo. Cuando alguien nos está hablando, a veces creemos estar escuchando, pero nada más escuchamos un ruido blanco, ¿no? Y oímos más bien, no escuchamos. Oímos que la otra persona está hablando y no escuchamos con atención. Oímos lo suficiente como para decir, ¿a poco? Y luego, pero en realidad, cuando la persona nos pregunta, o no, ya nos hace una pregunta, no, pues sí ¿qué? No, pues sí tienes razón, ¿tengo razón de qué? Nada más estamos buscando cómo salir ya del problema, porque en realidad no le estamos poniendo atención. Y es muy diferente oír a escuchar. Es muy diferente. Usted ahorita oye ruidos. Oye por ahí a lo mejor un bebé quejándose, pero no está poniendo atención. Oye por ahí el ruido de los aparatos de allá atrás, del ventilador, pero en realidad no le ponemos atención. Y muchas veces así no sucede con las conversaciones. ¿Y cómo pretendemos tener una buena conversación si no permitimos a la otra persona hablar? Si le interrumpimos, si creemos que lo que tenemos que decir nosotros es más importante que lo que tiene que decir él o ella. ¿Cómo le voy a entender? ¿Cómo voy a conocer su problema? ¿Cómo voy a conocer su vida si no le dejo hablar? Si no le dejo expresarse. Nos dicen, mira, me pasa esto, lo otro, y nosotros decimos, pues sí, a mí también me ha pasado esto y lo otro, y nomás no le dejamos a la otra persona expresarse. Y es frustrante. Es frustrante cuando nos pasa a nosotros, y pocas veces nos damos cuenta que nosotros también hacemos lo mismo. Y son comunicaciones poco efectivas. Repito, así somos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra esposa, en nuestro trabajo, y ¿sabe qué? También incluso, y hasta más, con Dios. Con Dios. Por eso muchas veces nuestra relación con Dios no es efectiva, no es lo que debiera ser.
porque solamente es un monólogo de aquí para allá. Muy pocas veces de allá para acá. Y no porque Dios no lo quiera, sino porque nosotros no dejamos hablar a Dios. Y muchas veces cantamos esta canción que dice, quiero escuchar, ¿sí o no? Tu dulce voz. Y si Dios nos contestara, dice, pues déjame hablar, pon atención, ¿no? Porque cuando oramos se convierte en un monólogo, pocas veces nos quedamos callados para ver qué Dios nos puede hablar a nuestro espíritu. No sabemos escuchar a Dios. Nos anticipamos a lo que la otra persona nos puede decir muchas veces también. Nos anticipamos, como dice el versículo, el que responde antes de escuchar palabra, le es contado como fatuidad y oprobio. Nos adelantamos con frecuencia. Y muchas veces también por eso dejamos de escuchar, porque creemos en nuestra mente que ya sabemos lo que nos van a decir. Como si poseyéramos un atributo especial que nos permite leer los pensamientos de los demás. Y adelantarnos a sus palabras, ¿no? Adelantarnos usted seguramente lo ha hecho, yo también lo hago. Que alguien está hablando, no, y es que iba a ir al tianguis. No. Iba a ir al mercado. No. Iba a ir a dormirme. Nada que ver. Pero no queremos adelantarnos, ¿verdad? Queremos adivinarle el pensamiento a las personas. No sabemos escuchar, no tenemos la paciencia. En más de una situación me he hallado yo intentando adivinar el pensamiento de los demás, y también en más de una ocasión que han intentado adivinar lo que yo quiero decir. No sabemos escuchar. Cuando resulta más eficaz dejar pensar a la persona que quiere expresar y se le está yendo la palabra, ¿no? Y escuchar con atención, guardar silencio, no interrumpir, resistir a la tentación de elaborar en nuestra mente una historia que seguramente muchas veces no será la que la otra persona nos quiere decir. Cuando disponemos nuestro corazón, en cambio, cuando disponemos nuestro corazón a escuchar atentamente la conversación de otra persona, las cosas fluyen. Y entendemos el corazón con el que la otra persona nos está diciendo, el espíritu con el que otra persona está hablando, la necesidad con la que otra persona está hablando. Porque dejamos que las cosas fluyan. Obtenemos información importante para poder quizá dar un consejo, palabras de ánimos. Y podemos hablar al corazón de ellos o de ellas. Y esta práctica, pues, ¿quién más sino Jesús lo hacía? Escuchar con atención, dejar que las personas hablaran, se expresaran. Mire, acompáñame a Mateo 8:5, por favor. ¿Ya estamos ahí? Mateo 8:5. Como le repito, esta práctica Jesús lo hacía. Y es una de las razones por las cuales pues la gente también ponía atención, porque él daba atención. Dice Mateo 8:5 en adelante, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace.
¿Al qué? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús escuchó con paciencia, ¿sí o no? ¿Qué hubiera sido si nuestro maestro, ahora imaginemos, voy a cambiar este texto sin ser hereje, y quiero que imaginemos esto. Voy a leer, dice, y voy a cambiar la historia un poco. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, pero Jesús interrumpió y le dijo: ya te dije que ahorita voy, no estés molestando. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido como muchas veces nosotros somos? ¿Hubiera permitido a este hombre decirle todo lo que dijo anteriormente? Que era un hombre que era un centurión y que tenía bajo su mando muchas personas y que le decía a él: ve, ¿sí o no? ¿Si le hubiera permitido eso? Si Jesús fuera como muchas veces nosotros somos, no. Y no hubiéramos aprendido la lección, ¿verdad? Que dice después Jesús: me maravillo de la fe de este hombre, ¿sí o no? ¿Por qué? Por haber interrumpido. Claro, no pasó esto es una historia ficticia, ¿verdad? Sacada de la manga. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos privado de entender a las personas, de dar un buen consejo a las personas, por interrumpir? Porque nuestro tiempo es tan valioso que por eso ponemos palabras. ¿Quieres decirlo otro? ¿Quieres decirlo? Porque somos muchas veces intolerantes. Porque somos desesperados. Ya, apúrate que tengo cosas que hacer. Ya sé para dónde vas. A ver, mira, ahí te va mi consejo. Mi grandioso consejo. Así somos. Mateo 8, 28, vamos a leer otra vez. Hoy vamos a leer otra parte de la escritura. Y fíjese cómo actuaba Jesús aún con los endemoniados. Mateo 8, 28. ¿Ya estamos ahí? Dice: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Bueno, Jesús era tan buen escucha que hasta los endemoniados escuchaban, ¿no? Pero si fuéramos nosotros que nos sentimos tan espirituales, ¿qué diríamos? ¡Cállate en el nombre de Jesús y sal de ahí! ¿Sí o no? Nos creemos también así. No sabemos escuchar, no tenemos la paciencia para escuchar. Y ahora fíjese cómo no escuchamos los hombres. Vamos a Marcos 1:40. Los seres humanos no sabemos escuchar, no sabemos seguir indicaciones.
Marcos 1:40, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Bueno. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para el testimonio de ellos. Pero él comenzó ¿a qué? A publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué hizo el ser humano? Como siempre, lo que quiso, no escuchó. No escuchó la orden de Jesús. ¿O sí? Hizo lo que quiso. Oyó, pero no escuchó. Y obviamente, pues menos obedeció. Y a veces somos así nosotros. Muchas veces. Y entorpecemos muchas cosas en la vida. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de padres, en nuestra vida de amigos, en nuestra vida eclesiástica, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos escuchar, solo actuamos por impulso. Mira, hágame un favor, ¿sale? Todos atentos por acá y hágame un favor. Todos pongan su mano, por favor, vamos a hacer todos este ejercicio, ¿sale? Pongan su mano en la oreja. Ay, no, pues sí escucharon muchos, ¿eh? ¡Qué bueno! Los felicito. No creo que ninguno se equivocó. ¡Qué bueno! Eso de verdad que me da gusto. A lo mejor porque llamé mucho su atención, ¿no? Y a ver, pónganme mucha atención. Pero a lo mejor si los hubiera agarrado más distraídos, pues esos hubieran hecho lo mismo que yo. En vez de agarrarse la oreja, ¿no? Pero qué bueno, de verdad. Ojalá y esto se refleje en nuestra vida cotidiana, no en un ejercicio. Porque haciendo esto, usted y yo vamos a vivir una vida que también, esto es parte de la voluntad de Dios. Una vida cristiana. Una vida en la que nos evitaremos muchos problemas. Una vida en la que usted y yo podemos ser capaces de dar buenos consejos a aquel que se nos acerca a pedir el consejo. Escucharle con paciencia. Eso también es amar. Eso también es llevar una vida cristiana. Eso es ser imitadores de Jesús también. No nada más no hablar feo, no nada más no gritar, no nada más no decir maldiciones, también es escuchar. Escuchar con atención. Amén. Incline su rostro, por favor. Señor, te pedimos de tu ayuda. Ayúdanos a tener paciencia, humildad, para entender, para escuchar, para poder llevar a cabo una conversación con aquellos con los que interactuamos, ya sea ocasionalmente o continuamente en nuestras vidas. Porque seguramente haciendo esto nos podremos ahorrar muchos problemas. Porque haciendo esto podemos dar buenos consejos. Porque haciendo esto podemos cultivar buenas amistades. Porque haciendo esto podemos también llevar tu evangelio de una manera más efectiva. Ayúdanos a no ser egoístas al escuchar. Ayúdanos a invertir el tiempo debido cuando estamos escuchando a alguien. A tenerle el respeto debido cuando escuchamos a alguien. Ayúdanos, Padre. Necesitamos ser entrenados en esta área de nuestra vida que muchas veces no ponemos atención. Ayúdanos a tener la paciencia, la humildad, el respeto, el amor,
por quien habla con nosotros. Incluso contigo, Dios, que esto nos sirva para tener una relación contigo, porque sinceramente muchas veces no te escuchamos, no nos damos el tiempo para escucharte. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a desarrollar relaciones efectivas dentro de nuestra familia, dentro de nuestro núcleo de amistades, dentro de nuestro núcleo eclesiástico, laboral. En el nombre de Jesús, necesitamos de ti y de tu Espíritu para lograr esto. En el nombre de Jesús, amén.